Lo prometido es deuda. Tenemos aquí con nosotros en el programa, y la verdad que se lo agradecemos profundamente, don Tomás Guitarte, representante de Teruel Existe. ¿Qué tal, cómo está usted? Muy bien, no sé si me veis bien porque me veo Sí, le un vemos con poco una difuminado, pero niebla bueno. turolense, o sea, le vemos, Sí, sí, parece usted eso, que está ahí envuelto en una de las calles de Teruel en saliendo de pleno los invierno, grupos. pero no, está ahí en su casa, le Vale, vemos bien y le escuchamos con claridad. La primera perfecto. pregunta, se la habrán hecho muchísimas veces, ¿Teruel existe? Pues obviamente existe desde hace muchísimos años, muchos siglos, y la realidad es que fue un nombre muy acertado con el que pretendíamos poner en evidencia, llamar la atención de que aquí había un territorio de 15.000 kilómetros cuadrados que estaba siendo olvidado por todos los gobiernos sucesivos desde que se empezó la democracia, y que merecíamos la atención como la merece cualquier otro español, ¿no? Y que era hora ya de acometer las deudas históricas con esta comunidad como con otras. La verdad que, bueno, la singularidad de Teruel a este gobierno parece que no le hace mucho caso, pero sí a la catalana. Y usted la verdad que se ha quejado en varios medios de comunicación pues, de este nuevo cupo. ¿Qué nos puede decir? ¿Le parece justo que el 100% de los impuestos Cataluña los maneje y en cambio, pues, el detrimento que supone para eso Aragón, Extremadura, Andalucía? ¿Qué le ha parecido esta decisión de Sánchez? Bueno, a nosotros en primer lugar lo que nos pareció una actitud ruin y miserable era proceder a comparar, como comparó la portavoz de la Comisión Federal del PSOE e incluso la portavoz del Gobierno, unas ayudas al funcionamiento que se dan a las empresas de tres provincias, que son Soria, Cuenca y Teruel, que son las tres provincias más despobladas de España, y por eso la Unión Europea autoriza que se les den esas ayudas, las comparó con lo que iban a ser el cuponazo o el concierto catalán. Eso nos escandalizó muchísimo porque estas tres provincias en su conjunto suponen mucho más territorio que Cataluña, pero suponen apenas unas ayudas de 25 millones de euros. Y se pretendió tratar en condiciones de igualdad 25 millones de euros frente a 22.000, que son lo que estima, por ejemplo, FEDEA, que va a suponer el acuerdo con Cataluña, con algunos con Esquerra Catalana, ¿no? En ese momento nos escandalizó porque lo que no podíamos era, obviamente, que se permitir y consentir que se utilizase un mendrugo como este que se nos está dando, diríamos, a los necesitados para justificar la opípara comida que se le iba a dar a los ricos, ¿no? Y ese planteamiento nos pareció tan injusto que saltamos por eso. Independientemente de todo eso, obviamente a nosotros no nos parece correcto el proceso de conversión de una financiación no ya singular, sino absolutamente privilegiada para Cataluña, porque entendemos que en España, primero, habría que hablar de subsanar otros déficits históricos de financiación, de corregir todo lo que hemos llamado la problemática de la España vaciada, es decir, los desequilibrios territoriales internos, antes de ponernos a plantear soluciones que privilegien todavía más a los más ricos y, consecuentemente, se produzca con mayor gravedad el problema de la despoblación y de los desequilibrios territoriales a los que estaríamos condenados. Fijaros que las cifras que os he dicho supondrían que necesitaríamos 1.000 años con las ayudas al funcionamiento que reciben estas provincias para equipararnos a lo que va a recibir Cataluña en un año como financiación adicional. Es decir, no se le puede, a nadie se le puede ocurrir de buena fe esa comparación. Es absolutamente injustificable. Esperemos que después de esos 1000 años no siga Sánchez en el poder. Le quiero preguntar por un argumentario que están lanzando desde Moncloa, Pilar Alegría, la zaragozana Pilar Alegría lo lanza también, y es que con este concierto a Cataluña todas las comunidades ganan, porque se va a subir la financiación a todas las comunidades. ¿Están ustedes de acuerdo que todas las comunidades ganan con este privilegio para Cataluña? Pues bueno, habrá que demostrarlo, pero entendemos que no. Pero es que aunque fuese así, es decir, aunque se decidiese, bueno, pues vamos a poner más dinero encima de la mesa para todos, a costa digamos, de la financiación del Estado central, aunque fuese así, seguirían manteniéndose las desigualdades. O sea, que lo que no podemos aceptar es que los impuestos que recauda Cataluña sean catalanes o que los impuestos que recauda Madrid sean madrileños. Los impuestos son del conjunto de los españoles y no solo de una comunidad, porque, por ejemplo, Madrid y Cataluña, Madrid y Barcelona en concreto, tienen la sede fiscal de muchas empresas, pero las tienen pues muchas veces, por ejemplo en Madrid incluso porque tiene unos beneficios fiscales, lo que hemos conocido como el dumping fiscal, pero en modo alguno esa producción, ese producto solo se realiza en Madrid o en Barcelona, se realiza como mínimo en todo el país, con lo cual partir del apriorismo de que los impuestos de Cataluña son catalanes, pues ese es un error de concepto y es un error
que nos puede llevar a consecuencias muy desfavorables para todos los territorios que hasta ahora han estado durante décadas aportando recursos naturales, aportando incluso la mano de obra para procurar el desarrollo de todos estos territorios, Madrid, Barcelona, el País Vasco, que ahora diríamos son los potentes, son los ricos, y que en modo alguno, y que les cuesta mucho mostrar signos de solidaridad hacia aquellos otros que hemos estado durante décadas aportando o siendo territorios que se sacrificaban para el beneficio de estos otros. Entonces, no estamos lejísimos, estamos cada vez alejándonos más de todos los principios que dice la Constitución debe perseguir la acción del Estado, y entre ellos específicamente habla de buscar el equilibrio en el desarrollo territorial, incluso para la actividad económica, con lo cual estaríamos en el polo opuesto de lo que planteaba la Constitución. Absolutamente. Y le hago una pregunta que tienen muchos españoles. Conociendo a la gente de Teruel, como conocemos todos, yo tengo primo de Teruel, mi novia es de Molina de Aragón, que la verdad que son gente muy espabilada, gente muy atrevida, gente muy aguerrida. Fiarse de Sánchez, ¿por qué la pasada legislatura usted se fió de Sánchez, creyó en su proyecto político, lo apoyó, salió adelante ese gobierno denominado Frankenstein? ¿Usted se arrepiente después de todo lo que hemos visto, después de lo andado, después de todo el recorrido que ha tenido este gobierno, de las concesiones a Junts, a Esquerra, y que ustedes al final no han sacado tanto en claro? Uno no se arrepiente, se acuesta y dice, ¿pero por qué apoya a Sánchez, hombre? Bueno, me alegra, como se dice, me alegra que me haga esa pregunta, porque sí que me interesa explicar un poco cuál fue todo el proceso. Nosotros, cuando se convocan las elecciones de 2019, que como recordaréis eran las segundas elecciones ya, se convocaron en noviembre del 19 porque había fallado la legislatura que debía haberse constituido de las elecciones de marzo del 19. En ese momento, nosotros cuando nos presentamos y en campaña electoral hicimos la promesa a nuestros electores que nosotros apoyaríamos la gobernabilidad del Estado del país, fuese quien fuese el candidato que hubiese para presidente, siempre que este candidato pudiese tener los apoyos suficientes, aparte de los nuestros, y se comprometiese a cumplir una serie de requisitos que iban en nuestro programa. La realidad es que después de estas elecciones, el único candidato que reunió esas condiciones fue Pedro Sánchez, y al final lo apoyamos porque asumió ese proyecto, ese programa que le presentábamos nosotros, un programa que paradójicamente en modo alguno ni mayoritariamente tenía que ver nada con las cosas de Teruel. Es un programa que empezaba, por ejemplo, con la obligación de llegar a un pacto de Estado por el reequilibrio territorial y contra la despoblación, que afectaba a más del 70% del territorio del país. Entonces, lo que hicimos fue, digamos, apoyar la gobernabilidad cumpliendo la promesa electoral que habíamos hecho. Lo habríamos apoyado igual si el candidato que reunía los apoyos necesarios hubiese sido Pablo Casado, apoyar esa gobernabilidad y, sobre todo, entender que no podíamos correr el riesgo de ir a unas terceras elecciones, porque en ese momento hubiésemos puesto, digamos, en la picota a la credibilidad de las instituciones democráticas españolas y la credibilidad de todas nuestras instituciones. En ese sentido, podemos decir que actuamos con sentido de Estado. A posteriori, pues la evolución obviamente de la acción de gobierno de Pedro Sánchez, hubo un momento en que ya discrepamos radicalmente. Fue cuando se empezaron a plantear, pues por ejemplo, quiero recordar aquellas leyes que buscaban rebajar la malversación o que había cuestiones de este tipo muy vinculadas ya con el proceso autonomista o independentista catalán. En aquel momento ya retiramos nuestro apoyo, que tampoco no fue más que para la investidura, para que luego se fueron habiendo otros acuerdos parlamentarios, pero sí que hemos de decir que obviamente no cumplió todo lo que se pactó, no lo cumplió. También es verdad que nos aducían en ese cumplimiento que era una legislatura un poco anómala, porque era una legislatura que había tenido 2 años de pandemia, con lo cual, a efectos prácticos, era una legislatura de año y medio, pero aún así nosotros hemos de recalcar que no se cumplió todo lo que se pactó, que aún estamos incluso reivindicando muchas de aquellas promesas. Sí que hubo y conseguimos, digamos que era uno de los primeros objetivos, poner encima de la mesa del debate político español todo el problema de lo que hemos denominado España vaciada y de los territorios que están en franco declive y que no tienen ni gozan por la acción del Estado unas mínimas igualdad de oportunidades para su desarrollo, y todo eso se consiguió, pero lamentablemente a día de hoy, pues obviamente para nosotros la acción del gobierno de Pedro Sánchez fue una desilusión, ¿no?
vimos que no llegaba a todo lo que se comprometió y encima al final nos ha dado la impresión que muchas de las cosas que se hicieron fueron arrastrados por nuestro acuerdo y no porque hubiese un convencimiento para hacerlo. Y precisamente lo que nosotros exigimos es que alguien actúe por convencimiento y porque cree en lo que va a hacer, no simplemente porque está por intereses meramente electorales, está accediendo a una serie de cuestiones que no debería acceder, ¿no? Pedirle convencimiento a Sánchez es pedirle, no sé, a uno del Madrid que no vea un penalti en el área del Bernabéu y que digamos que no. Por lo tanto, y para acabar, señor Guitarte, ¿se arrepiente de alguna manera? No sé, no lo hubiese hecho. ¿A usted, Sánchez, tiene alguna anécdota de haberle mirado a los ojos, haberle prometido algo y haberle mentido claramente? O sea, ¿usted compra, digamos, ese argumento de que Pedro Sánchez es un mentiroso? Bueno, yo la única reflexión que puedo hacer en este sentido es que recuerdo que mucho antes de las elecciones, cuando se estaban preparando las elecciones del 19, nos reunieron a un buen grupo de asociaciones que trabajamos por la despoblación y en contra precisamente con el objetivo de frenar este problema, y en esa reunión yo expuse que estábamos hartos de que nos hubiesen mentido todos los gobiernos de derechas, de izquierdas, conservadores, progresistas, absolutamente todos los gobiernos de la democracia habían prometido cosas que luego no habían cumplido. Yo recuerdo que él, en un diálogo así fuera ya de la mesa, me llegó a comentar que él no nos defraudaría, que si él llegaba al gobierno no nos defraudaría. Bueno, pues he de decir lamentablemente que él en el gobierno nos ha defraudado. Titular, que nos ha dejado ahí Tomás Guitarte. Pues muchísimas gracias, seguiremos contando con usted, porque para nosotros es importante la España vaciada, tanto en su provincia, como en Soria, como en Cuenca, como en tantas otras, y la verdad que seguimos escuchándole y bueno, queda resuelta esa duda para muchos españoles que entiendo que le han acusado, desde Federico Jiménez Los Santos hasta cualquier español que seguro que le ha parado por la calle y le ha dicho: pero don Tomás, ¿cómo apoyó usted a Pedro Sánchez? Bueno, son cosas que obviamente cuando se firman nunca se sabe cuál va a ser la evolución. El problema de estos acuerdos es que hay una parte que da su ok al principio y la otra tiene mucho tiempo para cumplirlo o no cumplirlo. Y lamentablemente, pues en este caso no se cumplió y muchos españoles esperan que incluso ahora el acuerdo catalán no se cumpla la parte del gobierno. Pero no parece una forma muy ética de funcionar, ¿no? Invitaremos a Rufián y le preguntaremos si se debió fiar de Pedro Sánchez. Don Tomás Guitarte, muchísimas gracias por estar aquí en La Burbuja de Periodista Digital.